es si hay activación de promotores alternativos. Esto puede pasar, ¿sí? Que tengo el mismo gen, en el genoma está el mismo gen, pero en un órgano tengo un promotor que se activa y en otro órgano otro promotor. Entonces tengo dos proteínas que, si bien son similares, son de la misma familia, son distintas. Ven que tengo acá una opción de RNA mensajero y otra opción. Y estas proteínas que salgan de acá van a ser isoformas, ¿sí? Ven, acá tenemos, si se activa el promotor F, voy a tener la proteína con este exón de acá y este exón de acá. Y si se activa el promotor G, voy a tener este exón, este de acá y este de acá. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo? Sí, esto puede ser en distintos órganos, en general en distintos órganos, pero también puede pasar que, por ejemplo, en el mismo órgano haya tres variantes distintas y cada proteína tenga un poco distinta una función y en una, o sea, se maneja como si fueran distintos genes. ¿Sí? Sí. Vieron que está el sitio donde se une la cola de poli A, ¿sí? Lo van a ver bien cuando vean la traducción, y entonces ahí si el sitio de poliadenilación está acá, ¿sí? y está activo ese sitio, tenés solo el exón 1 y el exón 2 y no se termina de transcribir hacia el exón 3. Y, o sea, está en el transcripto primario está, pero cuando se madura ese mensajero se pone la cola de poli A después del exón 2 y queda ese maduro con el exón 1 y el 2. Y en este caso ves que está el exón 1 y el 3 y esto se tomó como todo si fuera un intrón, ¿sí? Y se hizo el corte y empalme. En realidad estas son isoformas y esta habría que ver cada caso en particular. En los seres humanos el 90% de las unidades de transcripción son complejas, ¿sí? Las unidades de transcripción simples son como lo raro, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una unidad de transcripción compleja, un ejemplo concreto es el gen de la fibronectina, ¿sí? Que en los fibroblastos tiene estos exones verdes que están acá, pero en el hepatocito no se transcriben, no se traducen esos exones. Bueno, ahora vimos cómo son los genes en procariontes y en eucariontes, y ahora vamos a ver cómo están insertos dentro del genoma, porque los genes que codifican, lo que codifica el ADN que codifica para productos génicos es lo mínimo, ¿sí? Está inserto en un mar de nucleótidos, que eso es todo el genoma. Acá tenemos la definición, que es el conjunto completo de la información almacenada en el ADN de un organismo. Sí, en los eucariontes este genoma está distribuido en varios cromosomas. Cada cromosoma es una molécula de ADN, ¿sí? Eso grábenselo. Una sola molécula, o sea, un cromosoma, como ustedes lo conocen, es solo una molécula de ADN. Lo tenía escrito acá. Bueno, el genoma humano está compuesto por 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales. A veces se confunden porque en el Albert dice que tenemos 24 cromosomas, no sé si alguno lo leyó. ¿Cómo es? ¿Leen antes de venir o después o no leen? No. ¿Cómo? Depende, está bien, muy bien. Después, bueno, mientras lean, no se queden solo con lo que yo digo. Bueno, el Albert, ¿alguno leyó que dice tenemos 24 cromosomas? Bueno, no importa, cuando lo lean es porque son los 22 autosomas y después puede estar el cromosoma X y el cromosoma Y, no porque seamos otra especie, ¿sí? Son 46 cromosomas, pero puede haber 24 distintos. Y nuestro genoma es diploide. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos de cada cromosoma 2 copias, una que viene de nuestro padre y otra que viene de nuestra madre. Eso quiere decir que sea diploide. Y más o menos tenemos 2 metros de ADN, o sea, 2 metros de ADN. ¿Se acuerdan cuando vieron en la clase pasada en el TP? Ustedes vieron los núcleos al microscopio, ¿sí? Que estaba aumentado 400 veces, eso, y veían un puntito azul.
aunque eso era de rata, es más o menos el tamaño del núcleo humano. O sea, 2 metros se tiene que meter en ese núcleo chiquitito. Esto voy introduciendo para empaquetamiento del ADN. Y solo una pequeña parte del genoma codifica proteínas o ARN. El resto son secuencias cortas de ADN móvil, pueden ser repetitivas, pueden ser secuencias únicas. Se lo llamaba antes DNA basura, pero no, en serio, lo dice el libro también. Bueno, acá vamos a ver cómo se organizan estos genes en un cromosoma humano. Acá tenemos el gen, ¿se acuerdan el que les mostré al principio? Este gen, con todas sus secuencias reguladoras y todo, está inserto en el genoma, ¿sí? Donde hay otros genes y donde hay genes, zonas que no se conocen los genes, pero se predice que hay un gen o se puede saber por la secuencia que va a ser, qué función va a tener ese gen. Esto se inserta acá vemos un poquito más grandes y acá se va aumentando por 10 cada vez y lo vemos acá en el brazo de un cromosoma. Sí, el cromosoma tiene brazos cortos y largos. Y acá tenemos un resumen de lo que es el genoma humano. De esto no copien nada, yo les digo lo que es. Esto es como curiosidades, ¿sí? Hace muchos años empezó el proyecto Genoma Humano, que pretendía secuenciar todo el genoma humano. Y se logró, se terminó, creo que en el 2002 o 2003, se secuenció todo. Y ahí se vio que en realidad la mayor parte del genoma no codificaba para nada, no eran genes, ¿sí? Sino que eran secuencias. La longitud es inmensa, ¿sí? 3,2 por 10 a la 9, o sea, como 3.200 millones de pares de nucleótidos. Tenemos aproximadamente 25.000 genes. Todos tienen exones, algunos tienen un solo exón y otros tienen muchos exones. En general, los tamaños de los exones es mucho menor al tamaño de los intrones, ¿sí? Eso se especuló que entonces los intrones permitían absorber mutaciones, ¿sí? Porque si se mutan los intrones no tiene tanta injerencia en el resultado que si se muta un exón. Entonces, si van mutaciones al azar, lo más probable es que caigan en un intrón. La secuencia que codifica es el 1,5%, ¿sí? Y elementos repetidos de copias repetidas, aproximadamente la mitad del genoma. Acá hay otra diapositiva que muestra en representación en porcentajes estas secuencias. Fíjense que codificante de proteínas tenemos esto, solo 1,5%. Intrones tenemos un montón, pero además hay un montón de otras secuencias, ¿sí? Que son elementos transponibles, secuencias repetitivas, que muchas de esas secuencias repetitivas y secuencias que no codifican sirven para identificar en los análisis de paternidad. ¿Vieron por qué? Porque eso mismo que yo les dije, que si se muta, ¿sí? Si una mutación las absorben las intrones o las secuencias no codificantes, varía mucho de persona a persona, ¿sí? O sea, si las histonas nuestras, por ejemplo, la histona es tan importante que si se muta, el organismo no es viable. Entonces, todas las histonas de los humanos, las histonas de la arveja, ¿sí? Son iguales, tienen la misma secuencia de aminoácidos, varía en 1 o 2 aminoácidos. ¿Por qué? Porque esa secuencia es muy importante. Si se muta, el organismo no es viable. Entonces, una secuencia que no es muy importante, al revés que la histona, va a tener mucha variabilidad incluso de una persona a otra. Entonces, esas secuencias son las que se estudian para ver si uno, en un análisis de paternidad, no le voy a ver, voy a secuenciarle la histona a este para ver si es el papá de este, porque van a ser iguales. ¿Se entiende? Se secuencian estas zonas del ADN que, como no son tan importantes, están más mutadas. Y después otra cosa que me parece interesante es que no hay relación entre el número de cromosomas y lo complejo que sea un organismo. ¿Sí? Acá tenemos dos, no sé qué son, ciervitos parecidos, uno chino y otro indio, y este tiene un montón de cromosomas y este tiene pocos cromosomas. Y la información genética es prácticamente la misma. O por ejemplo, la ameba tiene mucho más ADN que el humano, ¿sí? Eso también es raro porque uno esperaría lo contrario, ¿sí? Pero para algo le servirá la ameba.
Cada uno de estos genomas y los cromosomas de las especies que existen actualmente es el resultado de mutaciones, inversiones, recombinaciones únicos, ¿sí? Por eso podemos tener esto y tener esto. Esto de cómo evolucionó el genoma vamos a ver un poquito la clase que viene. ¿Sí? Lo que les quiero decir, lo único que les quiero decir es algo de evolución. ¿Cómo es? La evolución, hay una mutación, las mutaciones de la evolución son al azar, ¿sí? Que después esa mutación al azar le dé a un individuo una ventaja, entonces ese individuo se reproduce más y esa mutación se va dispersando en la población y después toda la población tiene esa mutación, es otra cosa. Si no crean que, o sea, no es que a la jirafa le crece el cuello porque las hojas estaban altas, ¿sí? Las hojas estaban altas, nació una jirafa con cuello largo, comió más que las otras, vivió más, se reprodujo más, después salieron más altas, ¿sí? ¿Se entiende? A veces ese concepto está un poco como erróneo, ¿sí? Bueno, acá terminamos genes y genoma, vamos a ver los cromosomas eucariontes y cómo se empaquetan, ¿sí? Nosotros dijimos antes que el ADN humano, por ejemplo, medía 2 metros, ¿sí? Y se metía en un núcleo que era muy chiquitito. El ADN es 100.000 veces superior al diámetro de la célula, o sea que si agarramos una molécula, todo el ADN de un genoma, le podemos dar vuelta a la célula 100.000 veces. Esto ya lo dije. Y las moléculas de ADN se asocian a proteínas. Si yo quiero esa doble hélice, empezar a empaquetarla, tengo todos esos grupos fosfatos con carga negativa que se van a empezar a repeler. Si no puedo empaquetarlo por sí solo al ADN, necesito proteínas. Y ese conjunto de ADN con proteínas se denomina cromatina, ¿sí? Tengo que meter, fíjense, estos 3,2 por 10 a la 9 pares de nucleótidos adentro del núcleo. Esas proteínas que ayudan a plegar al ADN y a empaquetarlo pueden ser histonas, que son las mejor estudiadas y las que ustedes seguramente más conocen, o pueden ser también no histonas, ¿sí? El ADN se va a empezar a empaquetar, ¿sí? El ADN está en distintas moléculas, cada molécula, ¿cómo se llama? ¿O qué forma? Un cromosoma, muy bien. Y esos cromosomas van a variar el grado de su empaquetamiento dependiendo del ciclo, dependiendo en qué etapa esté la célula. Esto lo van a ver bien, hay todo un capítulo en el libro que es sobre ciclo celular, pero el ciclo de vida de una célula básicamente es que la célula nace, crece, está en esta etapa G1, después duplica el ADN en la etapa S, después crece un poquito más y después se vuelve a dividir y da 2 células hijas. Estas etapas se llaman G1, S, G2 y M. Si nosotros vemos los cromosomas en la interfase, todo esto, G1, S y G2, se llama interfase, en la etapa de interfase. Y la otra es la fase de mitosis. Si vemos los cromosomas como están en la interfase, no están muy compactados. Ustedes, si yo les digo cromosoma, estoy segura que se imaginan esto, ¿sí? Que tiene las 2 cromátidas hermanas bien condensado, ¿sí? ¿Se imaginan eso? Sí. Bueno, pero también puede estar descondensado. Piensen que no es más que una molécula de ADN, un cromosoma, y está asociado con proteínas. Entonces, en la interfase es así. Cuando pasa a la fase S, se duplica esa molécula de ADN, en la G2 crece, y en la fase M es cuando se compacta y logra el máximo grado de compactación, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Como se ve un cromosoma interfásico es así, ¿ven? Se ve todo en el núcleo ADN extendido. Y como se ve en la metafase es así, que tiene el máximo grado de compactación y además está el ADN duplicado. Porque yo puedo tener un cromosoma interfásico antes de duplicarse y después de duplicarse. Si a ustedes les dicen, realiza un esquema de un cromosoma interfásico, ustedes pueden dibujar esto o esto, pero aclarar, esto es después de fase S o antes de fase S. Acá en los cromosomas interfásicos tampoco es que está el ADN así como así, ya está compactado 500 veces, ¿sí? Pero cuando llegamos al cromosoma metafásico tenemos el máximo grado de compactación. Y acá tenemos un esquema general de cómo de esta molécula, si acá tenemos la doble hélice, llegamos a este cromosoma
súper compactado, ¿sí? Vamos a tener una primera etapa de compactación que se llama, digámosle, perlas de collar, ¿sí? O collar de perlas. ¿Se imaginan como un collar de perlas? Porque en el Alberts dice cadena de cuentas, medio español, o cuentas ensartadas, horrible, peor. Entonces nos quedamos con un collar de perlas, ¿sí? Después de este grado, acá ya está un poquito compactado, ven que está dando 2 vueltas a una estructura que se llama nucleosoma. Después tenemos la fibra de 30 nanómetros, que son esos nucleosomas enrollados sobre sí mismos para dar esta, que se llama fibra de 30 nanómetros, porque la vieron al microscopio y se veía como una fibra y la midieron y medía 30 nanómetros. Esta fibra de 30 nanómetros forma bucles después, ¿sí? Sobre un esqueleto proteico que estaría acá abajo. Esos bucles miden 300 nanómetros, después esto se sigue compactando, 700 nanómetros, hasta llegar al máximo grado de compactación que mide 1400 nanómetros. ¿Se acuerdan cuando les mostré una diapo que les dije, miren, esto mide 2 nanómetros, después va a ser importante que sepan eso? No es que yo les voy a decir cuánto mide, pero eso es para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se compacta. Y recuerden que la cromatina es ADN más proteínas. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, ahora vamos a ir viendo esto etapa por etapa, cómo ocurre molecularmente, porque acá si yo les dijera, descríbanme esquemáticamente cómo se compacta, pero ahora vamos a ver qué pasa con las moléculas en cada uno de estos pasos. Acá tenemos el primero, ¿sí? La unidad básica de la estructura de la cromatina es el nucleosoma, ¿sí? Que sería en esta estructura, ven que acá es collar de perlas, ven cómo se ven. Esos puntitos que serían las perlas son los nucleosomas, y lo que sería el hilito que une las perlas es ADN que va conectando los distintos nucleosomas. Fíjense que está este nucleosoma, que ahora vamos a ver la estructura, y el ADN da 2 vueltas, ¿sí? A ese nucleosoma y sigue hacia el próximo nucleosoma. Estudiando experimentalmente el ADN, lo descondensaron lo más que se podía y lo digirieron con una nucleasa, ¿sí? Que la nucleasa tuvo... Nucleasa, ¿sí? El término asa siempre va a ser como que degrada, nucleasa degrada ácidos nucleicos, proteasa degrada proteínas, lipasa, ¿qué va a degradar? Muy bien. Se degradó el ADN que estaba accesible y después se aumentó la fuerza iónica y se separó el nucleosoma de la hebra de ADN. ¿Por qué aumentando la fuerza iónica yo pude separar el nucleosoma del ADN? Porque las uniones que están uniendo, por más que sean muy fuertes, son uniones no covalentes, ¿sí? Entonces yo aumentando la fuerza iónica o cambiando el pH, puedo separarlas. Acá también está el concepto de complementariedad molecular, no solo para proteínas y proteínas, como vieron en los teóricos que pasaron. Entonces se separó el núcleo de histonas de esta doble hélice y se vio que eran 147 pares de bases, siempre, ¿sí? El ADN se enrolla alrededor del núcleo de histonas en 147 pares de bases. Se disoció este octámero de histonas y se vio que estaba formado por 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. Ahora vamos a ver un poquito de estas proteínas. Pero antes les quiero mostrar, este era el collar de perlas, ¿y esto qué les parece que es? ¿Qué cosa? ¿Cómo? La fibra de 30 nanómetros. Si miran la figura, acá dice que esto es 50, entonces esto más o menos es 30, ¿sí? O sea, es el grado de compactación. No sé por qué está puesto A, yo pondría esta arriba y esta abajo, pero bueno, no la podía cortar. Acá tenemos la estructura de las histonas que forman los nucleosomas, ¿sí? Todas tienen algo que es muy importante, que es esta cola N-terminal, ¿sí? Todas las histonas tienen esta cola N-terminal que va a ser muy importante en la clase que viene. Vamos a hablar un montón de las modificaciones covalentes que pueden sufrir esas colas de histonas. Y tienen 3 hélices alfa, ¿sí? Que son muy importantes. Acá hay algunas variantes de histona que tienen otras hélices, pero bueno, lo importante son estas
que forman el pliegue de la histona, ¿sí? Se van a plegar de esta manera y van a permitir que esas histonas dimericen, ¿sí? La H2A dimeriza con la H2B y la H3 dimeriza con la H4. ¿Cómo se ensambla ese octámero de histonas? Lo primero que ocurre es que se forma un dímero de H3 con H4. Ven, acá tenemos las 3 hélices y la cola, ¿sí? De histonas. Acá tenemos esa otra hélice. Bueno, entonces se forma el dímero H3 y H4, ¿sí? Dos dímeros de H3 y H4 se ensamblan y forman un tetrámero de H3 y H4. Ahí se enrolla el ADN. Y después a esto se le suma dos dímeros de H2A y H2B, pero que no forman un tetrámero. Dos dímeros por separado se unen. Y me queda el octámero, ¿sí? Son 8. 4 por acá y 4 por acá. Y fíjense que el ADN queda enrollado alrededor de este octámero de histona, y las colas de las histonas, ¿para dónde quedan? ¿Para dónde? Para afuera, claro, quedan fuera de la estructura, accesibles a ser modificadas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y esto se logra, este empaquetamiento, porque hay proteínas chaperonas. Así como hay chaperonas que permiten el plegado de proteínas, hay chaperonas que permiten que se unen a las histonas específicas de histona H3, H4 o H2A, H2B, que permiten el ensamblado del octámero de histonas con el ADN. Y acá lo que vemos es que este sería el octámero, una parte del octámero, y el ADN. Piensen que para que se enrolle, ¿sí?, tiene que sufrir una gran torsión, ¿sí? Entonces se une, las histonas tienen mucha proporción de lisinas y argininas que son positivas, y el ADN tiene su grupo fosfatos negativos. Entonces eso me permite compactarlos. Fíjense que hay en el surco menor, hay surcos menores que quedan hacia el lado de adentro del nucleosoma. ¿Me escuchan siempre o porque yo noto como que se me va el micrófono? ¿Se escuchan? Y surcos menores que quedan hacia el lado externo. Hacia el lado interno preferentemente quedan adenina, timina, y adenina, adenina y timina, timina, ¿sí? Y esto es lo que yo les nombraba antes, que está muy conservado evolutivamente, ¿sí? Las histonas, en cualquier especie que ustedes vean, que vean cómo es la secuencia de las histonas, se parecen mucho, porque no soportan ninguna mutación. Todos los aminoácidos tienen alguna función. Hay proteínas que cambian de una especie a otra, porque por ahí cambia un aminoácido básico por otro aminoácido básico y no cambia nada en definitiva. Pero en este caso no es así. Bueno, ahora ya tenemos el octámero de histonas, que se estabiliza por enlace puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y interacciones electrostáticas. Ahora vamos a ver cómo pasamos del nucleosoma a la fibra de 30 nanómetros, ¿sí?, que sería esta de acá. Para esto hay como dos teorías, ¿sí?, porque cuando se estudia un tetranucleosoma, o sea 4 nucleosomas aislados en un experimento en el laboratorio, se ve que se unen por lo que se llama un modelo en zigzag, que se empaqueta por un modelo en zigzag, que sería como está acá, ¿sí? Se va haciendo así, en zigzag. Pero si se estudian cadenas largas de nucleosomas y se ve cómo es la microscopía electrónica de cadenas largas de nucleosomas, hay otro modelo que se propone, que es el modelo del solenoide, que solenoide es cuando hay una espiral, ¿sí?, como el cable de un portero eléctrico, ¿sí?, bien que o de un teléfono de mesa. Eso es un solenoide. Y es el modelo de solenoide con nucleosomas intercalados. Ven que acá tenemos nucleosoma 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Esto es, se van girando así como en espiral, pero el nucleosoma 7 se engancha entre el 1 y el 2. Sigue girando y este nucleosoma se engancha y al final me queda esto, todo empaquetado. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos, o no? Bueno, lo importante es que del nucleosoma pasa a la fibra de 30 nanómetros, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Puede ser, hay dos teorías, nunca les voy a preguntar las teorías o eso, pero es para que vean cómo se va construyendo el conocimiento un poco, ¿sí? Se hacen
microscopía electrónica, se estudia en el laboratorio y se trata de ir viendo cuál sería el modelo que mejor se adapta a todo. Acá vemos cómo se ve el modelo este de solenoide, cómo se ve en un esquema. ¿Y qué es lo que provoca que esto, ya sea por un modelo o por el otro, lo que permite que los nucleosomas se empaqueten formando fibras de 30 nanómetros son las colas de las histonas, que empiezan a interaccionar entre ellas, principalmente la de la histona H4, y también la histona H1, que no sé si ustedes la habían escuchado nombrar, pero yo hasta acá no la había nombrado, que se llama también histona de enlace, ¿sí? Esta histona H1 no está tan conservada evolutivamente y cambia de especie a especie, y tiene una parte globular que lo que hace es encajarse ahí entre el ADN espaciador y el nucleosoma, y hace que ese ADN espaciador se una al nucleosoma, permite el empaquetamiento, ¿sí? Como esto que se ve acá, ¿sí? Le cambia la dirección a ese ADN espaciador. Hasta acá vamos bien, ya estamos en la fibra de 30 nanómetros. Cuando tenemos un cromosoma interfásico, ¿sí? El grado de condensación que tiene, vieron que yo les dije ese que estaba 500 veces compactado, es esta fibra de 30 nanómetros. ¿Sí? Cuando les dicen un cromosoma interfásico, está en este estado. ¿Sí? No, la histona H1, o sea, esto en amarillo es el nucleosoma, pero esto rojo que está acá es el ADN. La histona 1 se une al ADN espaciador. Fíjate, a ver si... acá, estaría como metiéndose acá y juntando, ¿se entiende ahora? Lo que hace la histona H1 acá lo ves, si vos acá tenés el ADN sin el octámero que estaría acá, lo que hace es pegar ese ADN y entonces junta dos nucleosomas, porque el ADN espaciador es el que une dos nucleosomas, los junta y permite que esto. Bueno, ahora pasamos de la fibra de 30 nanómetros a los bucles de fibra de 30 nanómetros y ahora, para alegría de ustedes, no se sabe tanto de esto. Entonces, no podemos decir mucho, ni tomarles mucho, ¿sí? La fibra de 30 nanómetros se pliega y se une a proteínas de armazón, que son estas proteínas que están acá. No se sabe bien cómo esa fibra de 30 nanómetros se ancla en el esqueleto, ¿sí? Pero sí se vio que en los cromosomas mitóticos la base de esos bucles está enriquecida en unas proteínas que se llaman condensinas. ¿Sí? Entonces esas proteínas condensinas formarían este armazón. Y este armazón, así como está la fibra de 30 nanómetros, puede, ¿se acuerdan cómo habíamos llegado a esto? Hay enzimas que modifican histonas o complejos remodeladores de cromatina o la RN polimerasa si tiene que iniciar la transcripción de un gen, que pueden desempaquetar un poco de ese bucle, ¿sí? Y permitir que se exprese a nivel génico. Acá tenemos la etapa final, ¿sí? Donde se pasa de los bucles de fibra de 30 nanómetros al cromosoma mitótico, que va a ocurrir, acuérdense, en determinado momento de la vida de la célula, no siempre ocurre esto. Sí. No, pero es el bucle que forma la fibra de 30 nanómetros. O sea, esta fibra que está acá es de 30 nanómetros, ¿sí? Y después si yo lo miro todo eso, mide 300. Pero siempre es... No les quise nombrar 300 para que no se mareen. La fibra que forma los bucles, como si yo agarro un cordón, digo un bucle que lo hago con el cordón. El cordón mide 10 centímetros, digo... Hice un bucle con el cordón de 10 centímetros. Esto es que hice un bucle con la fibra que mide 30 nanómetros. Después si lo miras de costado mide 300. ¿Está bien? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Bueno, ¿cómo llegamos a que pase a este empaquetamiento así? ¿Sí? Este empaquetamiento se logra en determinado momento de la célula, ya dijimos, y permite, por un lado, que se segreguen bien los cromosomas, porque imagínense, si están todos desplegados, mide no sé, 5 centímetros y yo tengo que empezar a separar los que van para una hija, los que van para la otra célula hija, se podrían hasta enredar, ¿sí?
Entonces se compacta y los protege y permite una fácil segregación. Esto me lo anoté acá para no olvidarme. Bueno, ¿cómo ocurre esta última condensación? No se sabe mucho, pero sí se sabe que participan estos complejos que se denominan condensinas, que son complejos proteicos que tienen dímeros de las proteínas SMS. SMS es, en inglés, mantenimiento estructural de los cromosomas, ¿sí? No lo voy a decir en inglés. Suena horrible cuando uno se escucha. Bueno, estos dímeros se forman cuando hay dos monómeros rígidos que se unen y forman esta sección de bisagra, ¿sí? Y en el otro extremo de la bisagra tienen dominios que se unen al ATP, hidrolizan ATP y le permiten ir enrollando el ADN cada vez más compactado hasta lograr este cromosoma. Esto ocurre, acuérdense, o sea, todo el tiempo es cromosoma. Yo cuando digo hasta lograr este cromosoma, estoy diciendo hasta lograr que el cromosoma tenga este grado de compactación que se ve acá. Eso se entendió, ¿no? Esto ocurre solo en la fase M, ¿sí? Donde se detiene la expresión génica, porque imagínense que acá no se puede transcribir nada. Y también en esta fase se realizan modificaciones específicas a las histonas que ayudan a reorganizar la cromatina. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a seguir, llegamos hasta este cromosoma tan compactado y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se estudia, porque la manera de estudiar los cromosomas en un principio con la tecnología que había de microscopía solo se podían ver los cromosomas metafásicos, esos cromosomas mitóticos que les mostré cuando están compactados al máximo. Entonces, ¿alguien me llamó? Ah, escuché flor. Vamos a ver esa morfología y los elementos funcionales que tienen que tener esos cromosomas. Porque yo dije que es un cromosoma una molécula de ADN, pero no es que cualquier molécula de ADN que ande por ahí, si entra a la célula se va a compactar, ¿sí? Tiene que tener ciertas regiones que le permiten ser un cromosoma funcional, ¿sí? Esas regiones las importantes son tres: los telómeros, los orígenes de